Es una estación de telepatía. Es lo único que falta. Sí. Acá estamos, acá estamos. Muy bien, Gustavo Gorriti está con nosotros, nos estaba esperando, mil disculpas por la demora. No problema. Y vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha sido muy larga cobertura de Gustavo Gorriti sobre Sendero Luminoso y el MRTA durante todos los 80s, de un libro magnífico que se ha reeditado, que se llama Sendero. No lo tengo para mostrar, porque me acabo de dar cuenta que me lo han robado en esta casa y ha subido a otro piso, ¿no? Y no lo tengo en la mano porque me lo roban siempre. Así de bueno es y así lo recomiendo. Gustavo, en el año 92, cuando cae Guzmán, sí, yo recuerdo, ya éramos lo suficientemente adultos como para haber sentido esa sensación de alivio. Por fin terminó. Va a demorar un poco más, sí, puede haber al principio un poco de angustia porque pueden reaccionar, pero terminó. Y el sábado, cuando muere Guzmán, volví a sentir eso de terminó. Pero claro, han pasado 29 años y parece que no acabara. ¿Cuándo acaba Sendero Luminoso? ¿O acabó de verdad en el 92? La guerra interna, y es el término, por más que les provoque urticaria a los de la derecha bruta, terminó el día, la hora y el minuto que Abimael Guzmán fue capturado. Desde el punto de vista estratégico, como en todo conflicto armado, por supuesto, siempre hay réplicas, hay acciones subsecuentes, algunas de las cuales, como el asesinato del coronel Tumba, se han estado recordando en estos días. Y luego muchas más, todas las cuestiones que intentó seguir haciendo Feliciano, lo que sucedió en el Guayaga hasta el momento de la captura de Artemio, el grupo que es ahora totalmente disidente y que odia profundamente a Guzmán, que está en el BRAE, con los Quispe Palomino, todo eso. Pero desde el punto de vista de la amenaza estratégica y, digámoslo todavía mejor, de la amenaza existencial a la nación, que representaba el senderismo en armas, desde ese punto de vista, la guerra terminó en el momento en que fue capturado Guzmán, porque era un movimiento cuya mayor fuerza y debilidad estaba predicada en la dependencia total de Guzmán, a quienes ellos idolatraban como el presidente Gonzalo, etcétera, etcétera, con todas las virtudes que podía haber en la tierra y en el espacio exterior. Pero eso ahora, era su mayor a debilidad, veces porque se hace una abeja reina se implosionó. Claro, se hace difícil entender, tal vez hoy, con ojos de gente joven, cómo Abimael Guzmán logró convertirse en el Mesías. Era un líder mesiánico, era la cuarta espada de la revolución, el faro que iluminaba la revolución mundial, el heredero de Lenin y Mao, el pensamiento Gonzalo, que era la síntesis de todas las revoluciones que había nacido en él. Pero ¿cómo manipulas a una generación de jóvenes universitarios de Ayacucho para que te sigan, para convertir en el Perú en ríos de sangre? Eso es tan difícil de entender hoy. Y tú conociste la génesis. Fuiste el primero Claro. en tener los documentos de las escuelas que él genera para formar a la primera generación. ¿Cómo los convence? Bueno, igual que lo que sucedió con el pequeño grupo que eventualmente llegó a constituir el GEIN y los maestros que tuvieron y todo, la única manera de poder entender una insurrección como la senderista era estudiando profundamente todos sus métodos y haciendo el trabajo, que era un trabajo nada fácil, de conseguir hasta el último mimeógrafo, de seguir todo lo que había pasado, toda la evolución que habían tenido en el pasado, como para poderlo entender. Pero lo primero de todo es que hay que comprender de que esa parte, el endiosamiento de Guzmán, obedece al culto a la personalidad, que es un fenómeno que se desarrolla dentro del movimiento comunista, de lo que fue la Tercera Internacional, a partir de Stalin principalmente. Con Stalin, que el culto a la personalidad adquiere características desaforadas,
de una supuesta infalibilidad. Eso es adoptado como un procedimiento sistemático en virtualmente todas las naciones que son gobernadas por partidos comunistas, Ceausescu, Enver Hoxha, Kim Il-sung, y en el caso de China, absolutamente por Mao. En Mao tuvo un incremento adicional, que fue no solamente lo de la victoria y que él era el equivalente de Stalin, sino después del rompimiento con la Unión Soviética, fue la Revolución Cultural, donde todo un grupo de jóvenes se fue exacerbado hasta el frenesí como un instrumento político y por supuesto en ese tiempo Mao, el libro rojo, fueron endiosados. Entonces, cuando muere Mao, y recuerda, Guzmán estuvo en una parte de la Revolución Cultural y la adoptó plenamente, hasta el punto de considerar de que en la vía que ellos iban a seguir, primero en el levantamiento armado, luego en el socialismo, en ruta hacia el comunismo, había que pasar no por una, sino por muchas revoluciones culturales. Entonces, dentro de eso, cuando muere Mao, toma el poder el grupo que destruye la revolución cultural y lleva a China por la vía de ahora, para él fue la mayor traición, como antes se había cometido en la Unión Soviética. Él quedaba como faro y guía de la revolución mundial y de su infalibilidad dependía absolutamente todo. De tal manera que fue de esa forma un culto de la personalidad basado en todo lo anterior y absolutamente reforzado, y que se reforzó en la clandestinidad. La única diferencia que hubo es de que en todos los casos precedentes que he mencionado, el culto de la personalidad surgió después de la victoria, cuando tenían el control total del Estado. Claro. En este caso, él quiso hacerlo como parte del proceso insurreccional y esa se constituyó en su principal fuerza y en su mayor debilidad. Claro, el problema además es que su lectura de la realidad peruana fue una lectura completamente equivocada. Él creía que las masas campesinas lo iban a seguir y las masas campesinas lo vieron con terror y lucharon contra Sendero Luminoso y perdieron miles la vida luchando contra Sendero Luminoso. Y tú has estado en esos sitios y has visto, has sido testigo directo de toda esta barbarie, que no tenía desde Lima probablemente racionalidad alguna, batir el campo, levantar las cosechas, todas estas consignas que se daban contra los más pobres, que, o sea, era una cosa de loco, o sea, matar ganado, destruir las instalaciones productivas, eso era Sendero. Era como parte de una estrategia que buscaba reducir todas las elecciones a una sola. Estar con un lado, estar con el otro. Matar o morir, vivir o perecer. Entonces, es esa estrategia, hay que decirlo, es una estrategia que logró contar también con un apoyo que no fue pequeño en buenas partes de los escenarios en los que transcurrió. Incluso, hay que decirlo, en el pueblo, en la etnia, que probablemente sufrió más que ninguna otra por la guerra, que fueron los ashánicas. Incluso en eso, cuando cubrí muy de cerca ese conflicto, pues vi de que una parte importante del pueblo ashánica se había plegado a Sendero y se había lanzado contra sus propios hermanos de etnia. Pero eso era lo que él había buscado, y debo decir de que fue un cálculo que estuvo hecho con mucha frialdad, sobre la base de muchas experiencias anteriores, porque digo, la versión edulcorada que hay sobre cómo fue la Revolución China, cómo fue la guerra de Vietnam, etcétera, pues en muchos casos no correspondió a las realidades crudelísimas que hubo en el campo y todo aquello. Fue algo que se hizo, digamos, con una especie de cinismo staliniano, pero que además contó con una falla adicional. El Estado peruano. Bueno, el Estado peruano, la verdad, de que la mayor parte de su respuesta fue muy pobre, de pobre a paupérrima. Pero no contó primero con que el nivel de comando y control que ellos mantuvieron era un comando y control bastante imperfecto, de tal manera de que iba viendo una cuestión, las arengas se iban cambiando en otras cosas,
y muchas veces los resultados se hacían en forma que era absolutamente demente, aparte de la demencia originaria. Entonces, fue todo eso. Y ello llevó, por supuesto, a que algunos de los focos centrales de la resistencia, como por ejemplo la verdadera guerra campesina que hubo por supervivencia en el BRAE, donde fueron ejércitos de campesinos muy pobres, organizados para luchar contra ellos y que llevaron a cabo una guerra que no ha sido adecuadamente registrada, donde a lo largo de 3 o 4 años fueron derrotando batalla a batalla, encuentro tras encuentro, a Sendero hasta empujarlo hacia la zona de Biscatán, con un nivel de bajas en donde 1 de cada 6 personas probablemente pereció. Claro. Entonces, Frente a todo esto, obviamente, la figura del GEIN se alza 29 años después también, porque tremendamente. Ellos fueron el factor decisivo. claro, o sea, hay dos factores, dos decisiones de política pública que adopta el Estado peruano. La primera apenas empieza en el año 81, que es crear el delito de terrorismo, que no existía. Y el Estado peruano opta por darle la calidad de delincuente al combatiente ideologizado. Esa fue una primera línea. Y la segunda fue, el 88, crear el GEIN. Pero se crea el GEIN, como tú dices 89. en tu columna, 89, perdón, a finales de la década, con muy pocos recursos y como una apuesta, digamos, a ver qué pasa, ¿no? Y era gente, eran buenos policías, pero sin el entrenamiento necesario para hacer lo que después hicieron de manera espectacular. Les demoró ser creíbles y además optaron por un camino dificilísimo, que era no tener grandes capturas hasta no capturar arriba. Y eso implicaba soltar todo. Y eso es una estrategia que tienes que tener mucha convicción, porque ellos tenían identificados a gente caminando en la calle, pero los tenían que seguir. ¿Quién crees tú que es el que toma estas decisiones tan importantes? No vamos a capturar a nadie hasta que no nos den resultados, los seguimientos. El entonces mayor Benedicto Jiménez había aprendido mucho de su primera experiencia sirviendo en el GEIN original, el histórico, el que se hizo contra el narcotráfico organizado por el que fue general Edgar Luque Freire. Él vio el gran valor que tenía la aplicación táctica de una inteligencia operativa que iba a resultados mayores con paciencia y no se quedaba en lo inmediato. Hubo otros policías dentro del Arcote, que era el lugar durante todos esos años, hay que decir, el huesero, donde iban solamente los que tenían vocación genuina o les iba mal en su carrera. Claro. Porque era un grupo paupérrimo, donde no había recursos, donde había que trabajar con lo que tuvieras en la mano, donde llegaban los policías y cada uno tenía su cinta de máquina de escribir en el bolsillo, lo ponía. Ese era el nivel de carencia que había. Pero en contraposición, algunos de sus jefes, especialmente el que es su primer jefe, el entonces coronel, y que terminó como coronel, debo decir, Víctor Raúl Gastelú, era una persona dedicada por completo a su trabajo y con su guía, luego la del que fue general Fernando Reyes Roca, fueron surgiendo algunos policías, algunos oficiales que se concentraban en el estudio, que comprendieron perfectamente de que ahí no se trataba de seguir, romper puertas, capturar y canear a lo primero que encontraras. Era un enemigo que estaba guiado por una ideología. Funcionaba por esa ideología. Muchas de las cosas que tú no entendías eran resultado de las estrategias derivadas de esa ideología. Y para eso había que entenderlo. Para entenderlo había que estudiar. Y había que concentrarse en eso. Y no solamente había que estudiar, sino que había que pensar como el enemigo. Entonces, el más notable de todo ese primer grupo fue el coronel Javier Palacios. Luego de eso, Benedicto Jiménez y algunos otros que se habían criado en esa escuela, habían salido a otros lugares, a otras unidades, pero tenían presente lo que había que hacer. Benedicto Jiménez
piensa una y otra vez en la necesidad de hacer eso. Y viendo los resultados que tenía en ese momento la sucesión de lo que hacían los grupos Delta, de nuevo, rompepuertas, y todo eso para obtener los resultados inmediatos con lo que satisfacer la angustia de los políticos, planteó esto a Agustín Mantilla y al general Reyes Roca. Al general Reyes Roca primero, quien lo hizo con Agustín Mantilla, que como he dicho, le gustaba pasar sus veladas en las tardes, en las noches, entendió y aprobó eso. Fue su gran acierto. Lo aprobó y les dio lo que, como he dicho, el arruinado Estado peruano de ese momento, recuerda que eran la última parte del primer régimen de Alan García, le podía dar un cuartito, una mesa que se tiraba a un lado, tenía una pata corta, unas cuantas sillas, 4 o 5 policías, y con eso empezó. Y hay que decirlo, empezaron con un mínimo de cuestiones materiales. La documentación, estaba este oficial que tuvo que en Paruro armar más o menos uno de esos mastrócalos que había antes para sacar videos, y llevarlo de alguna manera que fuera convincente en las calles. Y aún así, de esa manera, se las arreglaron. Mira, no eran inexpertos, tenían una gran escuela de calle, habían avanzado mucho. Lo que pasa es de que tuvieron un líder en ese momento que los concentró en ese aspecto. Y otra cosa, les dio también una fortaleza axiológica de valores. Esa es una de las cosas más importantes. Les indicó, tenemos un enemigo que dice que es superior a nosotros por su ideología. Vamos a demostrar que nosotros defendemos la ideología de la vida, la de libertad y la democracia. Ellos recurren gratuitamente a la violencia. Vamos a demostrar nosotros que recurrimos solo a lo indispensable y con inteligencia lo vamos a vencer. La gente sintió eso, trabajó con eso, llevó adelante una gran investigación y logró, bajo el gobierno de García todavía, con Mantilla, el primer resultado que fue espectacular y decisivo: entrar a la Casa de Monterrico, al lado del Pentagonito, donde estaba el DAO, el Departamento de Apoyo Organizativo, y todo un archivo, además de un museo. Ese fue el momento virtualmente decisivo. Y con el video de Zorro del yo te digo, el video de Zorro del Diego les permite identificar a toda la cúpula, que era lo más importante, porque no tenían ni siquiera identificación completa. Lo de Zorro vino después, en la casa de Chacarilla. En la casa de Chacarilla. Pero esos golpes son muy en la primera casa, sí, en la primera casa del DAO, la de el comienzo, su primera gran operación, como digo, todavía con Mantilla como ministro, ellos consiguieron una cantidad de cartas de sujeción con libreta electoral y con firma y todo. Consiguieron documentos, consiguieron toda una serie de cosas que fueron decisivos para lo otro. Por supuesto, cuando llegaron, la casa de Chacarilla fue el segundo gran tesoro informativo que les permitió lograr muchísimo, pero seguirlo, analizarlo y actuar en forma rápida e inmediata. Y finalmente, dentro de los muchos aciertos investigativos que tuvieron, fue la de persuadir adecuadamente a algunos de los capturados para que colaboraran con ellos. Y eso fue igualmente de gran importancia para los avances que tuvieron. Entonces, en corto tiempo, cuando se eligió hacer lo que se debía, de la manera en que se debía, se pudo lograr el resultado que fue decisivo. Gustavo, tu libro Sendero explica toda la génesis de Sendero Luminoso. Termina cuando Belaúnde, ya rendido, autoriza que las Fuerzas Armadas entreguen Ayacucho. ¿Tú consideras hoy que esa fue una decisión equivocada, que las Fuerzas Armadas jamás debieron haberse hecho cargo del orden interno en la zona de emergencia? En el momento en el que Belaúnde tomó en forma muy renuente, eso hay que decirlo, de forma muy renuente esa decisión. Había otros en su gabinete, como Manuel Ulloa, por ejemplo, influenciado por el Gaucho Cisneros, que pensaban que ellos iban a terminar con eso en unos pocos meses y que en consecuencia iba a ser un gran capital político. Pero Belaúnde lo tomó con gran renuencia. Desgraciadamente la policía había sido derrotada
en Ayacucho. Y Sendero Luminoso ocupaba básicamente buena parte del campo. Las comisarías se habían cerrado, fuera porque fueron tomadas, estaciones policiales importantes como la de Vilcajuamán habían caído. Sendero había pasado a comités populares abiertos en varios sitios como Huancazancos, Sachamarca, en fin. Y luego ya se estaba asesinando a la luz del día a personalidades importantísimas en Huamanga, de tal manera de que no había alternativa. El gran problema fue no haberse preparado adecuadamente para eso, porque la Fuerza Armada entró con doctrinas que eran completamente inadecuadas para lo que había que hacer. Eran doctrinas que estaban influenciadas por la contrainsurgencia aplicada por las dictaduras militares en América Latina, especialmente en el Cono Sur. Y por supuesto, esa fue significó un exceso de represión antes que restablecer el orden y todo esto, y llevó a un alargamiento de la guerra. Pero esa no fue responsabilidad de Belaúnde, que además no tenía formación en el tema. ¿Se pudo haber hecho las cosas mejor? Claro, si es que se hubiera buscado poner todo el énfasis en crear unidades como el GEIN. Como el GEIN. Eso hubiera ayudado. Y además en haber tomado decisiones mucho más claras. Recuerdo que en 1982, al comienzo, en determinado momento, el entonces jefe de seguridad de la Dirección de Seguridad del Estado hizo saber al que era ministro del Interior entonces, el general Gagliardi, que una buena persona, de que había información de que Guzmán estaba en una casa de la calle Pershing, que correspondía a donde vivían sus suegros, y de que estaba muy mal y que era cuestión de capturarlo y que cómo se hacía, en fin. Y se tomó la extrañísima decisión, salió a decirlo el ministro Gagliardi, de que si quería el señor Guzmán podía salir del país, ir al exilio en el exterior, en fin, todo eso. El hecho concreto es que había sido una mala información, él no estaba, no estuvo ahí, fue una mala información, pero la reacción que hubo ante eso, y esto no es ninguna crítica Claro, es que en al realidad no general sabía. Gagliardi, que era una persona muy buena, Claro, tenía un magnífico carácter, pero no tenía la preparación, para entender la no magnitud del tenía el problema, sobre conocimiento, todo al y principio, la ¿no? verdad, la mayor parte de la policía, no, Tampoco, así es, tampoco. así es. Hay que decir, Sendero tuvo cerca de 15 años de preparación Ah, antes de que se hiciera la primera acción, que todas fueron así engañosamente simples. Y también lo digo en el libro, en los servicios de inteligencia de la dictadura militar, especialmente en la época de Monteso. Y lo peor de todo, de que una vez que dejaron el gobierno, se llevaron todos sus archivos. Lo poco claro, que tenían no lo entregaron al nuevo gobierno de Belaúnde, de tal manera de que el nuevo gobierno, que tenía el Ministerio del Interior a gente de nuevo, con mucha capacidad intelectual, grandes valores y todo eso, José María de la Jara, Héctor López claro. Martínez, que era su viceministro, no tuvieron la información básica como para poder entender lo que estaba pasando. No sé si con la información lo hubieran entendido de inmediato, pero por lo menos no existía. Entonces, sí, fue un conjunto de cegueras, de errores, y además del hecho concreto de que Sendero fue una metodología insurgente que jamás se había hecho en América Latina y no volvió a hacerse, la maoísta ultraortodoxa, a diferencia de Claro, todas las otras insurrecciones guerrilleras. Entonces, claro, porque bueno, la- la- todas esas la- cosas hicieron posible ya la se había, tragedia. claro, se había estudiado Almir, se había estudiado de la Puente Ucea, o sea, se había estudiado ese tipo de guerrilla, pero no se había estudiado una guerrilla maoísta, o sea, que se convierte en una metodología, ¿no es cierto?, de baño de baño de sangre por baño de sangre. Eso no se había estudiado Además, en el una Perú. metodología inspirada en la producción cultural. Yo, Claro, yo, yo, yo creo de que algunas de las cosas que parecían más dementes, más locas,
de eso, los perros colgados con muerte a Deng Xiaoping, por ejemplo, en el centro, como las pintas contra los 4 Shanghai en lo más recóndito de los Andes, como si eso fuera a avergonzar a la gente de Beijing, Claro, todo ese tipo de cosas también contribuyeron a darle mucho más énfasis a la crueldad, porque parecía una cosa que no tenía racionalidad alguna, que era una cosa demente, de una mente degenerada, desenfrenada, que estaba haciendo crueldad por crueldad, cuando era un instrumento de una estrategia para la toma del poder. Lo que claro. sí quiero decir es que después de todos estos, sí, perdóname, después de todos estos años, y con la experiencia acumulada que no existía entonces, bastaron 2 años y medio de la acción consistente de Hein para llegar casi de la Así. nada a la victoria, Ahora, sin que esto desmerezca una claro, por supuesto política. que vamos a Y regresar a hoy. hay que decirlo, ellos fueron el factor, perdón, Guzmán muere derrotado, sí, muere derrotado, viejo, solo en una celda, enfermo. Todos nos vamos a morir, ¿no? Se muere de enfermedad. ¿Qué queda de él? ¿Qué cosa es el Movadef para ti, que has estudiado todo este tema durante tantos años? bueno, una de las cosas que yo no entiendo es esta especie de frenesí exorcista que hay sobre el cadáver de un anciano derrotado hace casi 30 años y que hizo todo lo posible luego por llevar a las negociaciones que per perfeccionaran esa derrota a cambio de mejores condiciones penitenciarias, como quedó totalmente evidenciado en las negociaciones que hizo con Vladimiro Montesinos el año 93. Después de eso, una vez que han renunciado, buscaron detener un movimiento que de alguna manera llevara a cabo acciones políticas, pero que estaban centradas alrededor del tema central de las condiciones penitenciarias, en las que estaba fundamentalmente Abimael Guzmán y su esposa Elena Iparraguirre. Y conforme han salido de la prisión, varios de sus miembros han entrado para buscar tener una actividad política y dentro de esa actividad política no olvidar esa prioridad. Eh, Obviamente, como sucede con cualquier organización, de cualquier grupo de personas que haya estado vinculado con un proceso violento de un gobierno democrático, es que sus organismos de inteligencia, que se supone han aprendido mucho de la experiencia, los sigan, estén cerca de ellos, los infiltren y no dejen de tener el más puntual conocimiento de lo que pasa y de lo que sucede. Es lo que, por ejemplo, hizo en Estados Unidos el FBI con los separatistas puertorriqueños, donde en determinado momento posiblemente la mayor parte de sus miembros era gente que trabajaba para el FBI. Pero, y entonces eso les permitía tener una idea bastante clara de lo que sucedía. Pero de ahí a considerar de que el Movadef es una organización que supone un peligro de seguridad nacional, creo que hay un gran salto y una gran distancia. Deben ser controlados. Yo sí creo de que la gente que haya pertenecido a esa organización no debe, por supuesto, tener ningún puesto de De poder. mando, de decisión, aunque sea mediano o pequeña, en el Estado, por supuesto. Eso está claro, eso se daría aquí, se daría en Suecia, en Escandinavia, donde fuera. Eso está claro. Del otro lado, sí considero de que tampoco a la gente que ya ha purgado años larguísimos de prisión debe tenérselas y mantenérselas como parias. O sea, debe dársele la posibilidad de trabajar, debe dársele la posibilidad de reconstruir su vida, siempre y cuando probadamente, y reitero, deben estar súper vigilados
sea una cosa de que no afecte en absoluto la seguridad nacional y de que no se utilice la vida legal como tapadera para una reorganización. El hacerlo así y el proceder con la tranquilidad y decisión de quien tiene de quien ha derrotado y ante un enemigo derrotado que lo que quiere la mayor parte de su gente, eso es lo que debió haberse hecho. Yo creo de que mucho de lo que estamos viendo ahora, especialmente esta discusión ante el cadáver de un anciano que, repito, fue derrotado hace casi 30 años en forma completa, sería explicable en Transilvania, ante el cadáver de Drácula. Claro. Pero, Pero para muchos es Drácula. El problema, Gustavo, es que lo que pero se hay una cosa, teme, Drácula es un no muerto, claro, según la definición de Bram Stoker, es un no muerto. claro, En este caso hay un cadáver. Y claro, el problema, me el, pro- parece, sí, el problema, claro, el problema es que tú conviertas en un centro de peregrinación y culto justamente a un personaje que creía que era el Mesías. Ese es el problema. sí. Bueno, Entonces, mira, hay cosas, a mí no me parece que algunas de las medidas lógicas que se pueden tomar en una circunstancia como esa tampoco se divorcian de algunas acciones humanitarias básicas. Pienso, y además creo, de que eso es una cosa quizá conveniente para la mayor parte de personas, de que la cremación es una alternativa, así es. una alternativa incluso, pero puede hacerse, ¿no es cierto? Puede hacerse en una forma digna. Y creo de que eso tampoco excluía la posibilidad de que se permita a su esposa, por lo menos, despedirse una vez. Creo que hay ciertas cuestiones humanitarias en las que un Estado no demuestra debilidad ni se rebaja, sino por lo contrario, demuestra superioridad moral, fortaleza, calma y manejo de sí mismo y del destino de la gente a la que gobierna. Claro, Entonces, pero pues eso es implica que el posiblemente lo Ejecutivo, mejor. claro, pero que el Ejecutivo tiene que tomar una decisión. El problema hoy en el Perú es que tenemos un Ejecutivo que no decide, no quiere hacer nada, que se ocupe el Ministerio Público, a mí no me mires. Eso es bien extraño, ¿no? Por decirlo menos. Mira, el problema que tenemos acá es que hemos hablado de muertos y no muertos, ¿no es cierto? Tenemos gobierno que no es gobierno. Sí, Tenemos un Congreso que tampoco es precisamente eso. Entonces, tenemos en este momento, y ahora sí voy a hacer una pequeña observación, todo el proceso que estamos viviendo, que tal como yo lo veo, es un heredero directo del trauma terrible que ha causado la peste, el trauma político, cognitivo terrible que ha causado la peste, es el hecho de que estamos en una confrontación ante una especie de izquierda bruta, porque eso es lo que hay que decir, es una izquierda bruta, y del otro lado una derecha tan o más bruta. Y además una derecha que no es solamente un fenómeno peruano, sino que desgraciadamente es mundial, ¿no es cierto? ya. Hungría, Turquía, Polonia, la República Checa, Bolsonaro, y antes de Uribe, y ahora pues con lo que tenemos acá. Entonces, lo que hemos logrado, que era esta democracia precaria, porque por momentos ha producido personajes de caricatura, por momentos, quizá todos los días, pero democracia al fin y al cabo, que es una de las mejores cosas que pudo lograr nuestra república en su existencia durante todo este tiempo, está ahora tremendamente amenazada desde los dos lados. Y ese centro que tengo, mi amigo José Rodríguez Elizondo, que se define a sí mismo como centrista radical, ¿no es cierto? De la misma manera, ese centro que debe tener un centro izquierda, que debe tener un centro derecha, etcétera, un centro-centro, que es el que debe finalmente manejar el país con la racionalidad propia de la democracia, está por un momento reducido, encajonado, parece que una situación en la cual de estupor, en la cual no surge la gente con capacidad de pensar y dirigir. Algunas de las personas que veo que han salido a hablar y que hablan con mayor coherencia en medio de todo esto, desgraciadamente el afinar su discurso dentro de los parámetros de la democracia que debe ser fortalecida y recuperada,
ahora que está, como digo, amenazada por babor y por estribor, creo de que es una de las cosas que deberían hacerse y pienso de que esta especie de histeria, de frenesí que ha habido en estos días sobre qué hacer con los despojos del anciano que fue derrotado hace unos años, de una forma expresan la crisis profunda en la que estamos viviendo. O sea, tú te refieres a una crisis psiquiátrica, o sea, mucho tiempo encerrados produce esto. Hemos no solamente encerrados, digo, la economía se fue, para Al hoyo. decirlo en palabras que puedan entrar a Radio Santa Rosa, al diablo, y muy rápidamente estaba recuperándose, pero fue un descalabro, un contrasuelazo brutal. Luego de eso, la cantidad de muertes que hemos tenido, ni toda la muerte de Sendero, ni la guerra de Chile, ni el terremoto de Ancash, sumados, se acercan a eso. Ha muerto muchísima gente. Y esas tragedias han visitado a cada familia. Y lo único que le decían es, quédate encerrado, quédate encerrado. ¿De dónde trabajo? No importa, quédate encerrado. ¿De dónde me curo? No importa, quédate encerrado. Y esto ha tenido, obviamente, un efecto destructivo. Y naturalmente, que hay reacciones que sí lindan con lo psiquiátrico a nivel colectivo. Pues, y como es lógico que suceda ante una situación traumática de esa naturaleza, pero Sin pandemia no se hay que explica el resultado comprender. de la primera vuelta para ti. Cero, por supuesto que no. Además, es absolutamente demostrable. Si tú te das cuenta, los dos primeros candidatos en la primera vuelta no llegaban ni a la mitad de lo que normalmente en todas las elecciones anteriores han sumado los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Claro. ni a la mitad. Entonces, y no se diga de los demás, que fue un verdadero ejercicio en pitufería, pero si eso, por ejemplo, Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta con la votación más baja que logró en su historia. Ah, sí, claro. Sí, pues. Y entonces, en esas condiciones, entra Pedro Castillo y él no estaba representando al pueblo, como le gustaba decir, estaba representando un trauma. Y fue resultado de eso. Y entonces, para salir normalmente de eso, lo primero que hay, no todas las escuelas terapéuticas lo recomiendan, pero creo que es bueno, uno debe entender lo que está pasando, debe comprenderlo plenamente, asimilarlo. Ahora lo que necesitamos es una reconstrucción racional de la sociedad, de sus valores y todo eso. Estamos ante una realidad determinada. Tenemos un gobierno básicamente incompetente, que, digamos, se ha perdido debajo de su sombrero, que no tiene ni siquiera unidad de acción porque Ah, sí. están peleados entre sí, entre diversos grupos, y lo enfrenta una oposición dentro de la cual la ultraderecha, con toda su pobreza intelectual, con toda su reducción a mecanismos absolutamente binarios, hasta este momento se plantea como una alternativa. Yo creo que es hora en la izquierda, en el centro, en la derecha, de conquistar de nuevo la racionalidad democrática, organizarse y no permitir que sigamos derivando, ¿no es cierto?, como un bote sin remos en una corriente donde de repente vemos un cartel que dice bienvenidos al Niágara. Creo que es absolutamente necesario de que recuperemos no solamente los valores, sino la persuasión y la acción democrática. Por fortuna hay gente capaz de hacerlo, e incluso en buena parte de los partidos que están ahora representados en el Claro, pero Congreso. lamentablemente no en el poder. Ese es el asunto. O sea, los que, no pienso en el poder, pienso en el Ejecutivo. Y yo no entiendo cómo Pedro Castillo no se da cuenta que se está jugando la vida cada día. Cada día se juega, cada día de inacción y cada día de malas decisiones o no decisiones, se va jugando la vida camino al precipicio, pero bien firme. ¿Eh? Yo de eso no tengo ninguna duda.
él sí entiende, porque aparentemente darse cuenta, digamos, de una amenaza existencial estratégica no es lo suyo. No. Pero darse cuenta de una cosa inminente, sí. Por ejemplo, cuando regaló al Perú con ese primer gabinete, Ah, ¿cierto? Y en el momento en que presentó a los ministros, se levantó Pedro Franque y le dijo, con todo respeto, etcétera, yo en este gabinete no puedo estar. Y no puedo jurar. Y también se levantó Aníbal Torres y dijo lo mismo paisano, se lo dijo a Pedro Castillo y se fueron, y se fue Pedro Franque, juraron y al ratito ya lo estaba llamando Castillo para que se reunieran a la medianoche en Breña. Y entonces Franque planteó lo suyo y fueron exigencias muy claras, y una de las cuales incluía el que Bellido, que ha revelado ser un verdadero maestro en el desdecir, en el ¡oh, desdecirse, ¿no es cierto? qué bárbaro! En la mañana una cosa, en la noche la otra, Vidaurre, cualquier cosa. Entonces, pero que tenía que pedirle que integre, cosa que lo hizo al día siguiente Bellido. Y no solamente eso, entiendo por fuentes dignas de crédito, de que también dijo Franque de que si en algún momento Cerrón entraba a una reunión de gabinete, como fue antes de la juramentación, él se levantaba, se iba y no volvía. Ah, Y fue aceptado. Y fue aceptado y juramentó. Entonces, por lo menos, ahí quedó establecido qué término de negociación entiende bueno, con cierta claridad el presidente Castillo. cuando los comandantes generales de las Fuerzas Armadas lo visitaron y le hablaron de Béjar, entendió Sí. clarito, ¿ah? Lo sacó en el día. Ahí sí entendió bien claro. Ese tipo de mensaje los entiende. Después no entiende nada más. Bueno, hay ahí toda una cantidad de problemas, ¿no es cierto? Entre otras cosas, de que él siente como que, digamos, esto fuera un torneo deportivo y de que el equipo de Tacabamba campeonó y que entonces puede llegar con el equipo de Tacabamba completo a la primera división y después medirse con el Real Madrid. Entonces, creo de que es un círculo totalmente, ya no diría provincial, sino casi distrital, el que, con el que se está rodeando. No, alguna gente bien intencionada ya, pero obviamente sin el conocimiento adecuado, sin el manejo adecuado. Y por último, sin el conjunto de ideas bien claras y precisas de a dónde se va a ordenar, cuáles van a ser sus límites, cuáles son sus objetivos inmediatos, mediatos y de largo plazo posible en una presidencia. No hay Si eso. continúa, claro, si esto continúa, ¿cuánto tiempo crees que dure el gobierno de Castillo? Te lo debe preguntar todo el No mundo. estoy, no estoy, no, no estoy al día en mis lecciones de clarividencia por correspondencia, de tal No, manera yo de que sé. me resulta muy difícil dar alguna, pero lo que sí tengo claro es de que no tiene perspectiva, no tiene predicción de longevidad política si se continúa así. Un gobierno, un gobierno necesita manejarse con una competencia básica. Y un gobierno que surge de una situación, una emergencia tan pavorosa como la que nos ha ocasionado la peste, tiene el doble, el triple del deber de actuar con claridad, firmeza y total dedicación a la reconstrucción de la economía, de la nación, de los valores, de las angustias de la gente que perdió tanto. Entonces, si no hace lo básico dentro de eso, obviamente no tiene predicción de Claro, longevidad. y si aumenta la angustia de la gente, en vez de reducirla, no tiene mucha No, perspectiva. no, Entonces, realmente no la tiene y de nada sirve ahí estar hablando de que de que es la reacción contra las cuestiones. Digo, hay una demagogia que es bastante burda dentro de esto. La única manera de servir realmente al pueblo, ahora, de servirlo realmente, es
llevar a cabo un gobierno que permita reconstruir la economía, que permita reconstruir la sociedad, que permita reconstruir el funcionamiento institucional, los valores, darle a la gente de comer, darle a la gente salud, y hacerlo en una forma clara, decidida, constante, informando de lo que se está haciendo, que la gente sienta que está haciendo, que tiene en el puente de mando, me veo esto de repente medio marino en las metáforas, que en el puente de mando tiene alguien que tiene claridad del rumbo, del horizonte, a dónde llegar. Eso es absolutamente fundamental. Y si no lo tiene, de nada sirve decir de que al fin y al cabo es el producto que por primera vez llega una persona de los Andes, del campo, al Palacio de Gobierno. De los Andes ya había llegado a Toledo, y Toledo lo recalcó 100 veces en Machu Picchu. Sí, claro. ¿No? Y hay que decir, y también eso debía saberlo Castillo, que fue varias veces, fue durante varios años miembro de Perú Posible. Pero imposible, claro. De nada sirve decirlo. Uno tiene, el gobernante debe gobernar. Tú puedes venir del nivel más humilde, como fue el caso de Lula da Silva, por ejemplo, pero gobiernas y buscas de hacerlo lo mejor posible. Claro. Y si no, pues no. Eventualmente, no. Sí, no, sí. no va a funcionar, como decimos acá, no va a funcionar así. Tiene que haber un cambio porque si no, no va a funcionar. Y se lo hemos advertido en todos los tonos. Gustavo, No me queda poco tiempo. Hay una pregunta que todo el mundo te hace, pero por reiterativa, de repente logramos un resultado. La segunda parte del libro de Sendero, ¿alguna vez te vas a animar a escribirla? Cuando se reeditó el libro, por Planeta, yo ahí hice un prefacio donde explicaba todos los avatares por los que pasó la redacción una vez de que vino el Fujimorato, fui Otros temas. hostigado, sí, otros temas, y además el hostigamiento del lado de Montesinos, del CIN, lo que me hizo separar durante largo tiempo de mis documentos y Claro. todo aquello, y después todos los otros temas que vinieron. Por un momento pensé y pienso de que el libro, que era la primera parte, es una obra que finalmente es redonda en sí mismo. Pienso, sí, quiero decir, tengo toda la intención de seguir sobre el tema, de tratar de ayudar a entender aquello. No estoy absolutamente seguro de la forma que tomará eso. No creo que vaya a ser la continuación así como orgánica de lo anterior, pero sí voy a tratar de que sea una visión más profunda, porque una de las cosas que temo es de que esto se hunda en el olvido. He Ese es estado, el por problema. ejemplo, recientemente hablando con gente que pasó, vivió, su vida fue completamente cambiada. Por ejemplo, estuve hablando con los oficiales que estuvieron en el ataque al cuartel de Madre Mía, Claro. que fue una batalla terrible durante toda la noche, donde ellos estaban en una condición de inferioridad total y donde con un coraje heroico se mantuvieron sin rendirse, hasta que al día siguiente la luz permitió ver de que la gente de Sendero había hecho pésimos avances, se había matado entre sí, y además venían los refuerzos y se retiraron. Uno de estos oficiales estaba muy malamente herido, y de las cosas absurdas que pasan en el ejército, en lugar de mantenerlo dentro de la institución, tuvo que salir e hizo, por fortuna, una vida exitosa fuera. Algún otro se quedó. Pero digo, todo ese conjunto de historias, y algunas trágicas, otras muy siniestras, pero muchas otras, como esta que acabo de decir, llenas de heroísmo, son el conjunto de vivencias que se dieron en los pueblos más pobres, en algunos lados importantes, que tienden a olvidarse y que tienden, digamos, a banalizarse en una especie de referencia, de referencia maniquea a lo que pasó entonces. Gustavo, como tú Maniquea ignorante, tienes, sí. tú tienes nietos grandes, ya, o sea, chicos grandes, ya. Sí, sí, sí.
Entonces tienes que dedicarles ese libro, porque si no, no se van a acordar de nada. Ese es el Sí, problema. bueno, sí, sí. Y sobre todo espero de que la gente, digamos, los que pertenecen al grupo de viejos vintage, como trato de ser yo, puedan también avivar sus Sí, memorias, recordar, y entender mucho, sus... y mucho lo que recibimos siempre es por tradición oral, Sí, muchísimo. Pero yo sí creo que hay que exactamente. ponerlo en blanco y negro, ¿no? Yo Entender tengo un los hijo de tiempos, 18, yo entender tengo un esa hijo de vida, 18 sí. años leyendo tu libro ahorita, por eso no lo tengo acá conmigo. Eso es lo que hay que hacer, pero es un esfuerzo que necesita bibliografía. O sea, Yo ayer sí, me pedí, lo digo respecto a mí y también, por sí, ejemplo, se lo digo a mucha de la gente que tuvo participación en algunos hechos importantes de la guerra. Les cuento, les digo, por ejemplo, que la tradición en países que han pasado por conflictos, por ejemplo, el Reino Unido e Inglaterra, termina un pequeño encuentro o un determinado conflicto y la cantidad de memorias, novelas, relatos, poemas, historias, monografías que sale es impresionante. Si ellos tienen claro, algún problema es la sobredocumentación, pero es lógico y entonces eso les permite entender mejor las cosas y seguirlas. Y ojalá aquí mucha gente se anime a sentarse, y yo lo voy a hacer, que se por lo anime menos a reconstruir eso. Sí, a pedirle a los que estuvieron un testimonio. O así sea, es. simplemente escriban lo que ustedes vieron y vieron, guárdenlo y alguien recopilará todos los testimonios, pero que no se pierda, Sí, porque mucha gente que ha sido víctima directa no quiere hablar del tema todavía porque es profundamente traumático hablar siquiera de lo que pasó. Y me ha pasado. Y me dicen, mira, de ese tema yo no quiero hablar. Es complicado. La Comisión de la Verdad o sea, tuvo que romper muchísimas barreras para recoger testimonios, porque la gente no quiere ahondar en su dolor, ¿no? Entonces, es complicado, pero si no hablamos del tema, bueno, se va a por repetir. supuesto, por supuesto. Conocí mucha, ojalá, como dice mi presidente, inshallah, que eso jamás suceda. Pero sí existe el peligro de que se repita y además el deber de nuestro pueblo es conocer con exactitud lo que pasó. Así es. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias a la espera de esto, que no sabemos qué será, libro, folleto, documental, qué forma tomará, pero siempre la pluma ha sido lo tuyo, o sea que yo me imagino que tendrá algo que Rosa ver con María, prensa escrita. Sí, Sí. Abel, permíteme pedirle a Gustavo una pequeñísima reflexión, porque ya hemos volado el tiempo. sí, Hoy día está cumpliéndose 21 años de la aparición del primer Vladi video que trajo abajo el gobierno de Alberto por Fujimori. Usted fue víctima del Fujimorato. ¿Qué reflexión le merece? No, fui objetivo, no fui víctima, porque jamás pudieron doblegarme y eventualmente contribuí a su caída. Pero eh, ese Vladivideo tuvo un gran efecto. Para mí no fue nada extraño. Recuerden, mi primera investigación sobre Montesinos fue en el año 1983. Hice después de eso lo posible por seguirlo, por documentar. Cuando Fujimori se hizo presidente, y empezaron a surgir los rumores que pronto probaron ser ciertos de que Montesino estaba a su lado. Hice todo lo posible porque él supiera exactamente al lado de qué estaba, y debo decir de que en cada conferencia de prensa en la Asociación de Prensa Extranjera, yo era corresponsal entonces de medios foráneos, que le preguntaba sobre eso, Fujimori invariablemente mentía. Pero el Vladivideo fue ya el resultado de toda una movilización inmensa por la democracia que tuvo lugar el año 2000 y que terminó por romper las estructuras internas de poder que había hecho Montesinos, incluso dentro del CIN. Y fue merced a eso y a la presión tremenda que había que alguien toma, y ya sabemos quién, toma la decisión de filtrar el primer Vladivideo que, como digo, mostró lo que muchos conocían
pero ante la gente fue el escándalo, la constatación gráfica, innegable de lo que había sucedido. Y eso no fue lo que, digamos, derrumbó, demolió una estructura sólida, sino que fue el factor catalítico que acabó con algo que ya estaba totalmente resquebrajado, como fue la dictadura fujimorista. Fue muy importante lo que después salió, toda esa especie de cascada de revelaciones, algunas de las cuales después fueron oportunamente encaletadas por varios, pero sí, fue muy importante. Y ahora también hay que también decirlo, eso ha sido parcialmente olvidado, así como tendemos desgraciadamente a olvidar muchas cosas, y este aniversario va a ser oportuno para que se la pueda recordar en toda su importancia. Muy bien, muchas gracias a Gustavo por estar con nosotros. Recordar es vivir. Septiembre, desde el 11 hasta el 14, tiene todos los días, ¿no es cierto?, fechas que son políticamente muy importantes en la historia del Perú. Muy bien, Gustavo, espero verte pronto, personalmente algún día, ya todos bien vacunados. Muchas gracias.